Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Y nos corresponde desarrollar nuestro tema central, ¿no? Tiene que ver con la desdolarización. Fíjense ustedes que esta es una situación que tiene algunas semanas, unos meses ya, ocurriendo cierta frecuencia en los medios de comunicación llamados a desdolarizar las economías de los países. Esto es algo que desde la década de los 60 del siglo pasado se ha hablado y tiene su raíz en una situación histórica generada a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos la famosa reunión de Bretton Woods en New Hampshire, en Estados Unidos, donde los aliados y los vencidos en este proceso histórico se reunieron a ponerse de acuerdo en cómo se iba a reconstruir Europa. Y de acá surgieron una cantidad de transformaciones, cosas que no existían. La arquitectura financiera global a partir de esta reunión se transformó, se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial, se dan los primeros pasos para la Organización Mundial del Comercio, se asume el estándar oro, se asume el dólar como moneda de intercambio global y la propuesta estadounidense hacia los procesos de transformación de la Europa que quedó devastada después de la Segunda Guerra, fue la que salió triunfando, ¿no? A partir de ese momento en adelante, el mundo entero comienza a voltearse, a tomar el dólar como moneda central para sus intercambios a nivel global, y eso es algo que desde el punto de vista histórico, bajo la visión de algunos países, en términos generales, después de la creación de estos entes multilaterales, era algo que era necesario combatir en términos de no depender necesariamente siempre de la misma moneda, ¿no? Pero para esto fue indispensable darle valor intrínseco a las monedas de los demás países. Recordemos los procesos de transformación que se han generado a lo largo de la historia, donde por lo menos en países europeos, 1999, la creación del ECU, posteriormente la creación del euro, después el sumarse a algunos países, 17 estados, a esta visión mancomunada, creación de una moneda única, de una política económica coordinada entre los diferentes bancos centrales, los diferentes países, y toda la estrategia detrás del hecho de poder llevar adelante una economía estable a través del uso de una moneda única, ¿no? Todos estos son de alguna manera ejemplos de la gran necesidad que ha existido de generar estabilidad monetaria desde el punto de vista de las economías de los países para combatir los principales problemas que vienen detrás de la inestabilidad entre la emisión monetaria y las capacidades reales de las naciones medidas su PIB. Recuerden que si bien en Bretton Woods se establece este patrón oro en la década de los 40, mediados de los 40, año 45, el 15 de agosto del año 71, en el gobierno de Nixon, Estados Unidos se separa unilateralmente de ese patrón oro, permitiendo así que algo que había fungido como una suerte de elemento que no permitía la mayor emisión de monedas sin respaldo, se dejara en el olvido, en la historia, ¿no? En estos términos, la emisión de monedas sin respaldo, la generación de déficit fiscal, comenzó a ocurrir a partir de la década de mediados de la década de los 70 en adelante, y esto de alguna manera ha generado grandes niveles de distorsión en las economías globales. Dicho sea de paso, las crisis financieras, la crisis del 98, la crisis del 2008, sus repercusiones a nivel de valor interno de las monedas, sus repercusiones desde el punto de vista de la confianza en la agencia de calificación de riesgo, en el sistema financiero global, ha permitido la creación de otras plataformas y elementos alternativos. Es allí donde el llamado por parte de algunos países a desdolarizar. Fíjense ustedes los países BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y todos los demás que se han ido sumando a esta iniciativa de crear no solamente alguna moneda mancomunada o utilizar mayormente sus monedas nacionales en términos de intercambio respaldados con sus productos internos brutos, que muchos de estos países son países, naciones emergentes o en desarrollo, pero que tienen gran poder económico, que se han sumado, se han unido
a este clamor del uso de una moneda distinta, también hay que recordar cómo de alguna forma el dólar junto con las 5 principales monedas de otros países forman parte de la canasta de reserva del Fondo Monetario Internacional y que buena parte de las finanzas globales, el sistema financiero, está anclado al uso de esta divisa en términos generales. Pero fíjense ustedes que el proceso de desdolarización, que inclusive el propio gobierno nacional sigue haciendo un llamado al mismo, lo tendremos que entender como el no uso del dólar como moneda de intercambio, ¿sí? En el entendido que, bueno, que existen muchas divisas, que la moneda de curso legal dentro del territorio de un país debe tener fuerza suficiente como para ser utilizada para sus operaciones, que si bien es de uso obligatorio, también a nivel de la microeconomía, en términos de la elección del consumidor, debería ser la primera moneda o medio de pago siendo utilizado por parte de los nacionales, ¿no? Y desde este punto de vista, el llamado a la desdolarización forma parte, bueno, de un clamor pues que algunos países han mostrado con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que sí es cierto? Que para que usted de alguna manera en una economía deje de utilizar una moneda distinta a la suya, su moneda debe estar lo suficientemente fuerte en términos de valor intrínseco, en nivel de poder de compra, para poder competir con los gustos y preferencias y sobre todo tener las características del dinero, principalmente esa reserva de valor. Y para que esto pueda ocurrir, la moneda que usted utilice debe estar fortalecida desde el punto de vista de su capacidad productiva, principalmente, no necesariamente a través de intervenciones bancarias o intervenciones de mercado cambiario, darle protagonismo a la moneda, sino que la propia moneda tenga fortaleza por su capacidad productiva. Y esto, en algunos países de América Latina y el Caribe, sigue siendo algo bien complicado porque las economías siguen con ciertos niveles de distorsión. En estos términos, el llamado a la desdolarización, para algunos ya abarca el 40% del mundo. La Reserva Federal, pues, no tiene ningún cortapisa, un obstáculo en decir que, bueno, que de alguna manera en ciertos países se están alejando del dólar. Y bueno, pues países como China, India, Rusia, Turquía, de alguna forma, pues están en un franco proceso de transformación, ¿no? Por ejemplo, hay 8.000 millones de seres humanos que integran la geografía mundial y de allí, de alguna manera, importante entender si qué porcentaje de esta población global estaría dispuesta a abandonar sus posiciones en esta moneda, pues que ha sido un elemento de reserva histórico, que más allá de la toma de decisión de un gobierno, puedan entonces, en términos pues de sus características, ser abandonado en gran medida o en desbandada, por efectivamente tendría que existir una moneda alternativa, ¿no? Cuando vemos el panorama pues de las diferentes monedas que pueden ser usadas en el mundo para quizás pues hacer este cambio de una hacia la otra, bueno, pues en este discurso puede surgir alguna duda y bueno, ¿y por qué los países no van en función de sus propias monedas? Bueno, porque las economías del mundo no son iguales, porque los tipos de cambio no son iguales y que efectivamente existe un consenso en utilizar un elemento de intercambio. Es allí donde algunas entes multilaterales o presidentes de algunos países están tratando de apuntalar sus propias monedas como un elemento de intercambio e incluso las voces que llaman a la creación de un elemento común similar a lo que pasó en el 99 en Europa con el euro. Pero esto sería quizás la visión de una moneda global. Pero para llegar a esos niveles, en términos generales, deberíamos tener una economía no solamente globalizada a través del comercio, sino una economía que esté en ciertos niveles de estabilidad en términos de sus principales indicadores para poder lograr un elemento tal como este, ¿no? Que es desdolarizar y asumir un elemento de intercambio común. Esto es algo que poco a poco viene trabajándose para algunos. Por acá, por ejemplo, tenemos comentarios, pues, por ejemplo, que la Reserva Federal admite que algunos países están adoptando el oro, por ejemplo, como un elemento de reserva de valor, pero dice pues que son pocos los países, solamente que son países que tienen alta densidad poblacional y cuyos gobiernos tienen una postura frontal en contra del uso del dólar. Lo cierto es que este proceso como tal no es algo inmediato, si bien pudiese estar ocurriendo, afirman pues estos personeros de estos gobiernos, que un proceso que se esté llevando en algunos países, es algo que de la noche a la mañana no se va a poder concretar porque efectivamente, históricamente hay ya toda una costumbre
y un consenso y un acuerdo a nivel de las finanzas internacionales de que efectivamente el dólar sigue estando allí. Se están comenzando a utilizar otros elementos como el oro, elementos digitales, otras monedas que incluso puedan estar ganando la predilección y confianza de algunos usuarios en el mundo. Sin embargo, es un poco complicado que esto pueda ocurrir de la noche a la mañana. Tendría que surgir un elemento de consenso para poder entonces hacer este intercambio y que efectivamente podamos verlo en el corto plazo. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.